buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido una vez más a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, Valencia, España. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. Hemos llegado hoy, estimado oyente, increíblemente, al programa número 10 de Encuentros, en esta miniserie radial del triple tema noviazgo, matrimonio y divorcio. En el día de hoy, a lo largo de todo el programa, nos centraremos en analizar casos hipotéticos y reales relacionados con el tema que venimos tratando. En primer lugar, expondremos algunos casos hipotéticos de situaciones de divorcio y la respuesta teórica del caso. Posteriormente, daremos lectura y respuestas a un selectivo grupo de consultas reales que nos han llegado al ministerio y que pueden ilustrar objetivamente la realidad que hay detrás del micrófono, la cruda realidad que hemos visto en todos estos años. Como hemos dicho, los casos que en la segunda parte expondremos son casos reales, selectivos, anónimos y representativos llegados a nuestro correo y con los cuales seguramente alguien que nos esté escuchando se sentirá identificado y aunque no haya tenido el ánimo de consultar, al menos tendrá una respuesta por aquí que bien podría ser también su respuesta dada la similitud de muchos casos. Así que, como son muchas las consultas, entremos en materia. Empecemos por los casos hipotéticos, los cuales contestaremos de forma muy escueta, teórica y desde el ángulo bíblico. Si luego alguien tiene interés en profundizar algún caso o no le ha quedado algo claro, entonces escríbanos. nikos@gmx.es. Entremos entonces con el primer caso. Caso 1. Un cónyuge ha cometido adulterio. ¿Qué se hace en esta situación? Bueno, sin pretender ser simplista o facilón, responderemos la teoría bíblica. Punto 1. Se trata de perdonar y restaurar el matrimonio. Punto 2. El cónyuge afectado no puede pedir el divorcio ni recasarse. Punto 3. Solo puede separarse pero no divorciarse. Y si no hay restauración, debe respetar su pacto y su promesa de fidelidad y quedarse solo mientras el cónyuge vive. Punto 4. Solo puede separar los bienes, pero no puede separar el matrimonio, no puede divorciarse. Caso 2. Una pareja se casa dentro del ambiente cristiano en cualquier iglesia. Y llegado su momento, por diferencias en la pareja, de carácter por ejemplo, se divorcian. ¿Qué dice la Biblia respecto a este caso? Bueno, yo diría, punto 1. ¿Dónde estaba el pastor para evitar este tema? Punto 2. Haberse divorciado es pecado y mal testimonio ante los de afuera, y una señal de no conversión en la pareja. Punto 3. El que pidió el divorcio cometió pecado, y el que firmó el divorcio también cometió pecado. Punto 4. No puede haber recasamiento por parte de ninguno, porque si hay recasamiento, hay adulterio. Punto 5. Teóricamente esa pareja sigue siendo un matrimonio delante de Dios y bíblicamente hablando pueden volver a estar juntos cuando quieran y restaurar esa relación. Pasemos al caso 3. Un cónyuge comete adulterio y en revancha el otro comete también adulterio. ¿Cuál es la situación? Punto 1. ¿Dónde estaba el pastor en esta situación? Punto 2. Si fue dentro del ambiente de iglesia estamos hablando de dos perdidos. Punto 3. En este caso solo queda la conversión y la restauración. Punto 4. Si no hay restauración, no se pueden volver a casar ninguno de los dos. Caso 5. Una pareja se ha divorciado civilmente y luego al tiempo quieren regresar y estar juntos. ¿Qué hay de este caso? Punto 1. Yo diría, ojalá hubiera muchas parejas como estas. Punto 2. Técnicamente hablando, pueden convivir juntos, porque aún son matrimonio delante de Dios. Siguen siendo esposos. No tienen que volver a casarse para convivir juntos. El pacto matrimonial continúa vigente, no se disolvió con el divorcio. Punto 3. Si administrativamente hablando les interesa volver a casarse, pueden volver a casarse civilmente. Pero si no, no necesitan hacerlo, pueden quedarse así. Caso 5.
Alguien se casa por interés con otra persona solo por adquirir la nacionalidad de un país, pero no tienen relaciones sexuales porque lo han pactado entre ellos. Al tiempo piden el divorcio. ¿Qué pasa con este caso? Punto 1. Hemos visto este caso varias veces en nuestra consejería pastoral. Punto 2. Es un matrimonio vigente ante Dios para toda la vida, aunque haya sido hecho por interés. Punto 3. Aunque no haya habido relaciones sexuales, son igualmente un matrimonio delante de Dios. Punto 4. Ese divorcio que han hecho es pecado. Punto 5. Si se recasan, cometen adulterio. Punto 6. Con el matrimonio no se juega. Punto 7. Si es dentro del ambiente de iglesia, estamos hablando de dos perdidos. Y de un pastorado que no ha funcionado nada bien. Caso 6. Una pareja se casa, luego se divorcian. Al tiempo cada uno se recasa por su lado, es decir, estamos hablando ya de un segundo matrimonio de cada uno. Pero luego ambos se vuelven a divorciar de esas segundas parejas y deciden volver a la primera pareja para volver a casarse. Es decir, quieren volver a ser pareja inicial como al principio. ¿Qué pasa en este caso? Punto 1. No pueden volver a la primera pareja porque tienen vigente el segundo matrimonio. El segundo pacto impide volver a la primera pareja. Solo podrían volver a la primera pareja en caso de fallecimiento de los dos cónyuges actuales de cada uno. Punto 2. Si se recasan con la primera pareja, paradójicamente cometen adulterio. Caso 7. ¿Qué debe hacerse si uno se ha casado con una persona divorciada y posteriormente descubre estas verdades bíblicas que estamos enseñando? ¿En qué condición está? Punto 1. Lo primero es que cada uno debe convertirse por medio del Evangelio para el perdón de los pecados, porque descubrir simplemente estas verdades no le perdona el adulterio. Lo que le perdona el adulterio es el Evangelio. Punto 2. Debe respetar ahora su segundo pacto y continuar con él. No debe divorciarse, sino continuar con ese segundo pacto. Caso 8. Una pareja se divorcia y cada uno se recasa por su lado. Ninguno ha tenido hijos con la segunda pareja respectiva y luego quieren volver a la pareja inicial. ¿Se puede? Punto 1. No se puede porque está vigente el segundo pacto sellado por una promesa, como ya hemos dicho en los casos anteriores. Punto 2. Si lo hacen, cometen adulterio. Caso 9. Una persona inconversa se divorcia. Luego esa persona conoce el Evangelio y se convierte. ¿Puede volver a casarse por haber sido el divorcio antes de la conversión? O, dicho de otra manera, ¿puede volver a casarse por haber sido la conversión posterior al divorcio? Punto 1. Una conversión no anula el pacto matrimonial, ni anula la promesa de fidelidad de su matrimonio. Punto 2. Debe restaurar el matrimonio si se puede, y si no se puede, entonces debe permanecer sola mientras su cónyuge vive. Caso 10. Una persona está casada con alguien en relación de incesto, o quizás también en cercanía parental, por ejemplo, dos hermanos biológicos. Sin embargo, se llevan maravillosamente, hay hijos por medio y todo está funcionando aparentemente bien. ¿Qué dice la Biblia? Punto 1. Esa relación es pecado delante de Dios, porque todo tipo de incesto es pecado y es abominación delante de Dios. Este sería el único caso permitido de divorcio que nombra Jesús en Mateo 19:9. Punto 2. El sentimentalismo de que todo funciona aparentemente bien y que hay hijos no justifica el pecado de incesto. Es una relación que debe deshacerse ya. Caso 11. Un pastor que está divorciado conoce a una dama de la iglesia y se casa. Punto 1. Ese pastor está en adulterio y ninguno de los dos se ha convertido. Punto 2. No puede predicar ni ser pastor de iglesia. Está en pecado y mal testimonio rompiendo las reglas bíblicas del pastorado. Punto 3. Debe ser disciplinado ese pastor. La otra variable, que ese pastor sea soltero y se casa con una dama divorciada. ¿Cuál sería la situación? Bueno, sería similar. Punto 1. Ese pastor comete adulterio por casarse con una persona casada, divorciada. Punto 2. Debe ser apartado del ministerio. Punto 3. Ninguno de los dos está convertido. Caso 12. Un viudo en la iglesia conoce una divorciada. ¿Pueden casarse? Punto 1. Si el viudo se casa con la divorciada, comete adulterio.
Punto 2. El pastorado debe impedir este casamiento. Punto 3. Si se casan, evidencian la no conversión de ambos y un mal pastorado. Punto 4. Una persona viuda solo puede rehacer su vida con otro viudo o soltero, nunca con un divorciado. Caso 13. Me obligaron a casarme siendo menor de edad. Bueno, en estos casos, que son delicados, es necesario analizarlos detalladamente uno a uno, pero mi opinión, sin ser frívolo, es que un menor de edad es igualmente consciente de lo que hace, por lo tanto, o sale corriendo el día del casamiento y escapa pidiendo ayuda policial, o queda atado para toda la vida por dar consentimiento libre y consciente a un pacto y una promesa permanente. El Código Civil pone la edad mínima para contraer matrimonio a los 16 años, pero una persona desde esa edad ya es consciente de lo que hace. Caso 14. Una pareja homosexual que se ha casado civilmente. Luego, ambos conocen la verdad de la palabra de Dios, o quizás tan solo uno de ellos conoce la verdad. ¿Cuál es la situación? Punto 1. Divorcio inmediato. Eso es pecado, esa relación es pecado y abominación, dice Dios. Entra dentro del único caso de divorcio por ser una unión fornicaria. Punto 2. Al divorciarse, quedan libres luego para casarse con alguien heterosexual. Caso 15. Se produce una boda, y en la fiesta el recién esposo coquetea con una de las damas de la misma fiesta, y se va con ella. La esposa lo descubre. ¿Qué hay de esta situación? ¿Cuál es el estado de ella? ¿O cuál es el estado de este matrimonio? Punto 1. Este matrimonio está casado, porque la unión sexual no hace el matrimonio. Ellos se casaron unas horas antes. Es evidente que en el noviazgo también se han saltado las alarmas innatas. Punto 2. Ya no pueden salir de ese matrimonio. Están atados para toda la vida. Y punto 3. Si se divorcian, pecan. Y si se recasan, cometen adulterio. Punto 4. Lo único que queda es la restauración matrimonial. Hasta aquí, estimado oyente, con algunos de los muchos casos hipotéticos que nos han enviado al correo del ministerio. A continuación, estimado oyente, daremos respuestas a un conjunto de casos reales que nos han ido llegando al correo del Ministerio Tinajas y que contestaremos un poco más detalladamente. Al igual que los hipotéticos casos que antes citamos, estos casos también pueden ayudar a alguna persona que nos está escuchando y que se sienta identificado con ellos. También los compartiremos como enseñanza de este tema para demostrar cómo se resuelven bíblicamente. Caso 1. Pastor Nico, soy una mujer de 50 años, mi posición es esta. De joven nos conocimos y nos casamos en el Evangelio y servimos a Dios por más de 25 años. Hemos sido pastores, pero luego de 24 años de casados, él se marchó al mundo abandonándome y a nuestros hijos, trayéndome el divorcio y yéndose a vivir con otra mujer. En aquel momento no le firmé el divorcio y hoy, después de 5 años de este suceso, decido firmarle, ya que fue él el que me trajo el divorcio. Mi pregunta es, ¿se va uno a condenar por firmar el divorcio? Pastor, yo voy a firmar el divorcio para estar libre, no para casarme con otro hombre, sino para arreglar los asuntos materiales. Espero que me haya comprendido la pregunta. Muchas gracias. Gracias, estimado oyente, por su consulta. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta y aún hemos llegado a tiempo, le ruego que no firme ningún divorcio. No se haga cómplice de pecado. Recuerde que la Biblia dice que el divorcio es pecado y también dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, si usted firma, se hará cómplice de pecado. Punto 2. Uno no se va a la condenación solo por firmar un divorcio, sino que uno se va a la condenación porque no se ha convertido por medio del Evangelio, que es lo que perdona este pecado y todos los demás pecados. Punto 3. Pensar en firmar el divorcio por cuestiones materiales es darle prioridad a su interés personal antes que obedecer a Dios. Es pecado de materialismo y desobediencia si usted firma el divorcio. Usted puede regular el tema de bienes y pensión, pero sin tocar el matrimonio con el divorcio, porque Dios odia el divorcio. Y si no puede arreglar el tema material, es mejor perder que pecar. Punto 4. Si necesita más información concreta, póngase en contacto con el ministerio. Caso 2.
Buenas tardes, pastor. Recibí sus audios de un amigo que vio su programa. El asunto es que mi matrimonio está dividido desde hace 3 años y medio. He tratado por todos los medios de arreglar las cosas con ella porque tenemos una hija de 6 años y en verdad amo a mi familia y no quiero perderla. Pero hasta el momento lo que he logrado es que ella esté cada vez más distante. Yo no sé más qué hacer. He leído muchos testimonios de restauración matrimonial y he tratado de hacer lo mismo, pero sin éxito. En estos momentos ya no sé qué más puedo hacer. Le agradecería que me pudiera orientar en qué he hecho mal y qué es lo que estoy haciendo mal. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la consulta. En primer lugar, decirle que hay esperanza. Según las cosas que usted cuenta, hay esperanza. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, solo quedaría intentar la terapia bíblica para la restauración matrimonial. Punto 2. No piense ni por un momento en el divorcio. Piense solo en continuar tratando de restaurar el matrimonio con la terapia bíblica de 1 Corintios 13 y cumpliendo su rol como esposo. Punto 3. Si su esposa no responde, continúa hasta que ya no se pueda hacer más. No es una respuesta facilona lo que le digo, pero es el consejo bíblico. Es lo que Dios hizo con Israel. Punto 4. En cuanto a lo que no está haciendo bien, probablemente no conoce el manual de instrucciones y usted quizás no sepa amar correctamente y bíblicamente y por tanto tampoco está cumpliendo su rol bíblico matrimonial. Punto 5. Si lo desea, póngase en contacto con el ministerio para poder enviarle por escrito el test del arte del amor, basado en 1 Corintios 13, y el estudio de los roles de los esposos en el matrimonio. Caso 3. Hola, oí uno de sus programas y me gustaría una consejería. Mi esposo me dejó hace 3 meses. Estamos casados por civil y por la iglesia. Él ya está haciendo los procedimientos del divorcio. Es triste, pero ¿tendré que firmar aunque yo no quiero hacerlo? Gracias por la consulta. Punto 1. No firme el divorcio porque si hay temor y reverencia de Dios y su palabra, no puede hacerlo. Firmar un divorcio es ser cómplice de ese pecado. No lo firme. Punto 2. Necesita ponerse en campaña de restaurar bíblicamente el matrimonio antes de que sea demasiado tarde. Luche por ello. No se dé por vencida ni desanimada. Tómese un tiempo de recuperarse y luego vaya a por su esposo antes de que sea tarde. Deje que se aquieten un poco las aguas y busque de todo corazón a su esposo. Punto 4. Póngase en contacto con el ministerio para poder ayudarle con el test del arte de amar y el rol de la mujer. Caso 4. Saludos, Pastor Nicos. Mi esposa es cristiana y se divorció para irse con otro. Sé por lo que usted dice que la parte inocente no se puede recasar. Tengo 4 años con el divorcio y estoy llorando por mi matrimonio. ¿Es válido volver con mi esposa que me engañó y tuvo relaciones con otro? Me baso en el versículo que dice que si alguien se divorcia no puede volver, ya que dice que no será la tierra amancillada, como dice Jeremías capítulo 3, versículo 1. No entiendo muy bien ese versículo. Gracias por su ayuda. Que Dios le bendiga. Gracias por su consulta, estimado oyente. Punto 1. Lamento decirle que si las cosas son como usted las cuenta, su esposa no es cristiana. ¿Cómo va a ser cristiana una persona que abandona a su esposo, se divorcia y se va con otro? Punto 2. Aunque tenga un divorcio, luche por su matrimonio mientras su esposa no se recasa con otro. Punto 3. Aunque su esposa se haya ido con otro, haga como el Señor hizo con Israel. Trate de arrancarla de las garras de su enemigo. Punto 4. El pasaje que nombra de Jeremías 3 no aplica al día de hoy porque ese sistema está caducado. Pero si se fija bien al final del versículo, Dios dice a Israel que a pesar de haberse ido con otros, Dios le invita a que vuelva a él. Dice el texto, aunque has fornicado con muchos amigos, vuélvete a mí, dice Yahvé. Así que haga usted lo mismo, estimado oyente. Busca a su esposa, como Dios siempre buscó a Israel. No importa que su esposa haya cometido adulterio, perdónela y atráigala. Haga todo de su parte. Punto 5. Si quiere, póngase en contacto con el ministerio para ayudarle en consejería más personalizada. Caso 5. Fíjese, Pastor Nicos, que en mi caso yo me casé con una divorciada y tengo 2 hijos, y no sé si tengo que separarme de ella. Vi su programa. ¿Qué me aconseja? Además, en la iglesia dicen que no estoy en un verdadero matrimonio. Le agradezco su respuesta. Bueno, gracias por su consulta. Punto 1. Si se casó con una divorciada, está casado, pero está en adulterio. Punto 2. Para perdonar ese adulterio y otros pecados de su vida, necesita convertirse por medio del Evangelio. Punto 3. Si el matrimonio funciona normal, no se separe, y mucho menos no se divorcie. Usted debe respetar ahora su nuevo pacto y su promesa de fidelidad en este último matrimonio.
Punto 4. No haga caso de los consejos de esa iglesia, porque la Biblia dice que usted está casado y ahora no puede deshacer ese pacto, aunque haya sido un pacto mal hecho. Lo que usted debe hacer es limpiar ese pacto. Debe limpiar ese matrimonio adúltero por medio de la conversión, pero debe respetar su pacto matrimonial y continuar en ese segundo matrimonio. Punto 5. Para ahondar más en el tema, póngase en contacto con el ministerio. Caso 6. Pastor, un saludo. Perdone mi pregunta del tema, es que me han dañado mucho y solo deseo estar seguro de lo que dice la Biblia. Dice muchas cosas que no se entienden claras. ¿Sabría decirme usted del tiempo y del verbo adultera que aparece en Mateo 5:32, Mateo 19:9, en Marcos 10:11, en Lucas 16:18 y en Romanos 7:3? Pues dicen algunos pastores que están escritos en presente continuo y no en aoristo pasado. Entonces, de ser así, nunca deja de estar en adulterio. ¿Sabe usted de esto? Sáqueme por favor de la duda. Bueno, gracias por su consulta técnica. Punto 1. En primer lugar, humildemente discrepo de usted de que la Biblia en este tema no diga las cosas claras. Sí las dice, solo que los divorcistas las han complicado. Los pasajes del tema del matrimonio los entiende un niño. Punto 2. No se necesita saber griego para ver en diferentes traducciones españolas lo que dicen los textos respecto al tema del adulterio. Cualquier persona entiende los textos que usted nos ha nombrado. Punto 3. En cuanto al verbo adultera, que usted pregunta y que efectivamente está en tiempo presente, decimos dos cosas. La primera, esté atento. Cuando Jesús habla de que adultera, lo que se adultera es el pacto matrimonial. Jesús no se refiere a adultera como relaciones sexuales, sino el texto diría comete adulterios. Es decir, hablando en plural, como estando continuamente cometiendo pecado sexual, pero Jesús usa la palabra adultera o comete adulterio en singular, porque lo que comete es adulterio al pacto matrimonial. Si se fija bien, todos esos textos que usted nos ha enviado, todos están en singular, refiriéndose al matrimonio, no a la sexualidad. Segundo, aunque el tiempo verbal esté en presente, es decir, está en estado de adulterio presente, ese adulterio puede desaparecer por medio de la conversión, por medio del Evangelio, que convierte esa situación pecaminosa presente en algo pasado y borrado. Por eso le decimos a los recasados divorciados que necesitan la conversión para limpiar ese matrimonio legal pero adúltero. Punto 4. No le haga caso a los divorcistas y si necesita más información póngase en contacto con el ministerio. Caso 7. Saludos, pastor. Quisiera mencionarle un caso hipotético para saber qué respuesta da la Biblia. Una pareja que ha estado en unión libre por muchos años y tiene hijos, luego se convierten al cristianismo. Pero resulta que uno de ellos ya había estado casado y ahora siendo divorciado, ¿qué debe hacer? ¿Casarse con su pareja actual por causa de sus hijos o no casarse? Gracias por su consulta. Punto 1. Si las cosas son como usted las dice, que una de las partes de la pareja estuvo casado antes, entonces esa pareja de unión libre está en pecado de adulterio. No puede continuar esa relación, ni mucho menos casarse con esa persona divorciada, porque si lo hace, comete adulterio contra el pacto matrimonial de la persona divorciada. Punto 2. Solo se puede cuidar a los hijos pero sin convivencia ni sexualidad, y viviendo por separado. Puede parecer duro, pero es lo que se ha sembrado. Punto 3. Deben separarse inmediatamente en la convivencia adúltera, y es evidente que no se han convertido, porque viven en unión libre. ¿Cómo dice usted que se han convertido viviendo en esta situación? Ambos necesitan conocer el Evangelio para el perdón de todos esos pecados. Y punto 4. Póngase en contacto con el ministerio para aclarar mejor el tema. Caso 8. Mi caso es el de un hombre divorciado que su anterior pareja se volvió a casar y él se convierte al cristianismo. ¿Qué debe hacer? ¿Quedarse soltero el resto de su vida o puede casarse nuevamente? Puesto que ya no puede volver a su esposa porque ahora está casada con otro hombre. Le comento esto porque he leído tantas cosas que me han quedado estas dudas en este tema. Gracias por su consulta. Punto 1. Ese hombre divorciado no es un hombre soltero como usted dice. Y no puede casarse porque cometería adulterio de su pacto matrimonial, aunque su esposa se haya recasado.
Este hombre debe respetar su pacto y su promesa de fidelidad. Y le repito que no está soltero, como dice usted, sigue siendo casado, porque el divorcio no anula su pacto matrimonial ante Dios. Punto 2. Aunque se haya convertido, eso tampoco anula su pacto matrimonial ni su promesa de fidelidad que siguen vigentes. Punto 3. Si es temeroso de Dios y respeta su palabra, debe quedarse solo entre tanto viva su esposa. Así lo dice la palabra. Punto 4. Todo eso que ha leído del que le genera dudas es por causa de los pastores divorcistas que no conocen la palabra de Dios y generan confusión, pero nosotros compartimos la verdad. Punto 5. Para una consulta más detallada, póngase en contacto con el ministerio. Caso 9. Bendiciones, Pastor Nicos. Necesito su ayuda en cuanto al tema del divorcio por la razón de que aquí, en mi iglesia, se ha levantado un pastor que salió de la nada diciendo que sí se puede uno casar bajo el principio de Mateo 19.9, Mateo 5.32 y Deuteronomio 24.1. El pastor tiene licenciatura en teología y se ve más grande que muchos de la iglesia. A mí me han tomado en poco con este tema y me han dicho hasta que soy neófito, que soy poco entendido en la palabra y que es mejor que me calle, y de verdad me siento muy dolido por la situación, ya que se ha creado como una especie de confrontación en la iglesia, pero no desisto de luchar porque sé que estoy en lo cierto y porque la palabra así lo enseña. He escuchado sus prédicas, pero me gustaría escuchar qué me aconsejaría usted correspondiente al caso que le he escrito. Bueno, muchas gracias por su consulta y el testimonio. Punto 1. Debo decirle, estimado oyente, que también nosotros hemos estudiado teología y decimos todo lo contrario de ese pastor y añadimos que ese pastor está errado. Punto 2. Ese pastor, por muchos títulos que tenga de teología y demás, está errado y es ignorante, es un ciego guiando a otros ciegos. Ya hemos enseñado en estas conferencias sobre esos 3 pasajes que usted menciona, donde ya hemos dicho que ninguno de esos 3 versículos permiten el recasamiento por adulterio. Repase por favor los audios en la página web de la radio, yosafm.net. Punto 3. Manténgase firme en lo que cree y si necesita algo, escriba al ministerio. Con gusto le apoyamos y le confirmamos en lo que está creyendo. Caso 10. Hola pastor, tengo 56 años. Hace 21 años uní mi vida a una mujer separada que aún no estaba divorciada. Producto de esa unión tuvimos una hija. Por alguna razón que solo Dios sabe, la mamá sacó un acta de nacimiento falsa, pero con el apellido del esposo, del que nunca se divorció. Todo esto lo hizo mientras yo estaba trabajando fuera del país. Al regresar, con la esperanza de concretar el divorcio y casarnos en la ley de Dios, ella no estuvo de acuerdo, así que decidí poner fin a esa relación. Mi inquietud es saber si a pesar de que viví en pecado de adulterio, haberlo confesado y arrepentido ante el Señor, tengo la esperanza de seguir pidiendo al Padre una buena mujer para compartir el resto de mis días. Gracias, pastor, por su atención y sus mensajes. Bueno, gracias a usted por su consulta. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, me alegro que no se haya casado con esa mujer divorciada. Punto 2. Usted necesita convertirse al Señor para el perdón de sus pecados, no solo del pecado de haber vivido años en adulterio. Punto 3. Al no haberse casado nunca, usted puede casarse, buscar una mujer con quien casarse, pero ya sabe, tenga en cuenta las alarmas bíblicas que hemos enseñado en este programa. Punto 4. En cuanto al acta falsa de su hija, no tiene más remedio que ponerse en manos de un abogado y defender su paternidad con exámenes médicos. Punto 5. Para más información, póngase nuevamente en contacto con el ministerio. Caso 11. Bendiciones, Pastor Nicos. Gracias por su programa. Quisiera orientación sobre este caso en particular. Un cristiano supuestamente convertido y soltero, después de 1 año y medio de noviazgo, se casa con divorciada de matrimonio convencional católico. Las consecuencias son que al año hay abandono de la mujer por incompatibilidad de caracteres y unos meses más tarde, divorcio. Ella se va a otra iglesia cristiana y en unos meses más tarde la casan de nuevo con otra persona, apelando a los líderes de esa iglesia que ella era una mujer libre porque ya estaba divorciada. A la vista de todo este proceso, ¿en qué situación queda el marido? ¿Es libre para volver a casarse? ¿Debe esperar a ver si la mujer regresa? ¿Cuál es su opinión, pastor? Gracias por su atención. Bueno, gracias a usted por compartir este caso especial.
Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, es evidente, estimado oyente, que ninguno de los dos se ha convertido a pesar de que usted los cataloga como cristianos. Él no es convertido por casarse con una divorciada y casarse en yugo desigual, y ella no es convertida por el historial tan pecaminoso que usted cuenta. Punto 2. Es terrible ver el abundante tipo de pastorado permisivo divorcista que abunda por ahí en el día de hoy. Por eso, esta es la razón y el sentido de este programa y su triple temática: la prevención en el área de noviazgo, matrimonio y divorcio. Punto 3. Ese hombre que era soltero está ahora en adulterio por haberse casado con una divorciada. Él ya no puede volverse a casar con nadie, ni tampoco puede volver con su esposa primera, porque usted dijo que esa mujer se volvió a casar. Por lo tanto, este hombre debe quedarse así solo para siempre, mientras su esposa vive. Ahora, lamentablemente, ya no hay salida, por haberse saltado el manual de instrucciones, no oír las alarmas bíblicas innatas y saltarse el filtro del yugo desigual. Caso 12. Hola, pastor. Estoy escuchando sus predicaciones. Usted dice que los que se unieron por la autoridad del registro civil, su matrimonio nunca se anula. Esta es la situación que le planteo. Mi actual esposo se había casado antes con su prima. Luego se divorció y nos casamos. Él se divorció de ella y supuestamente se enamoró de mí y se casó conmigo por civil y por la iglesia. ¿Quién es realmente la esposa? Él quiere ahora dejarme y volver con su prima. ¿Qué hago yo ahora según la palabra de Dios? ¿Qué hago si ante Dios no debo divorciarme? ¿Ya no podré casarme más? Hace poco más de un mes que regresó con ella y se fueron a vivir a otra ciudad. ¿Qué debo hacer según la palabra de Dios? ¿Me separo? ¿No existe mi matrimonio ante Dios? ¿Me quedo sin casar por no pecar por recasamiento? Gracias por la consulta, estimada oyente, y todas estas preguntas trataremos de sintetizarlas de esta manera. Punto 1. En primer lugar, el casamiento entre primos no es incesto, no es pecado ni está tipificado en la Biblia como incesto, en Levítico capítulo 18, que es el típico capítulo donde está la lista de incesto y pecados por relación parental. Punto 2. Si usted se ha casado con este hombre que era divorciado, usted y él están en adulterio. Necesitan la conversión por medio del Evangelio para el perdón de los pecados. Punto 3. Me pregunto reflexivamente dónde estaban sus pastores en este caso. Punto 4. Ahora no se divorcie, estimado oyente, no puede. Trate de conquistar y restaurar a su esposo, porque él bíblicamente no puede volver a su primera esposa, o sea, su prima, porque estaría cometiendo adulterio de su segundo matrimonio, es decir, de usted. Dios pide y manda que se respete el último pacto y la última promesa. Punto 5. En cuanto a usted, si no puede restaurar su matrimonio, solo sepárese, pero usted ya no puede volver a casarse. Por lo tanto, no se divorcie. Tiene un pacto matrimonial que debe respetar, y en caso de no volver su esposo, debe quedarse así sola, entre tanto su esposo viva, porque usted tiene ahora un pacto vigente y una promesa permanente. Punto 6. Si algo no ha quedado claro y lo ve oportuno, póngase por favor en contacto con el ministerio para puntualizar el caso. Caso 13. Buenas tardes, pastor. Soy una mujer de 50 años que el primer esposo abandonó por otra. Yo al cabo del año me enamoré nuevamente y me separé legalmente del primer esposo, y me volví a casar con este señor con quien vivo actualmente. Pastor, esa prédica que he escuchado sobre las 5 razones en contra del divorcio y recasamiento está muy bien explicada para mí. Pero qué pesar que apenas la escucho recién ahora. Ojalá lo hubiese escuchado antes. Por favor, pastor, deme su consejo. ¿Qué puedo hacer ahora en mi caso? Estoy casada con mi segundo esposo actual por civil, tal como lo hice en el primero. Pero, ¿cómo hago ahora? ¿Tengo que separarme y abandonar este esposo y salir corriendo? Por favor, estoy desesperada. Respóndame. Gracias, señora, por la consulta. Punto 1. En su estado de recasada, usted está en adulterio. Necesita convertirse al Señor por medio del Evangelio para el perdón de este y todos los demás pecados de su vida. Punto 2. Ahora quédese así en su matrimonio, no se separe, no abandone a su segundo esposo. Si se llevan bien en este matrimonio, cuídelo, consérvelo y permanezca con su esposo. Dios le pide que respete este segundo pacto, y solo si se llevasen muy mal, entonces solamente podría separarse, pero no divorciarse. Como usted no dice nada de ser un matrimonio divergente, entonces cuide y ame a su esposo. Punto 3. Tenga paz y reciba este consejo, y si se anima, póngase nuevamente en contacto con el ministerio. Caso 14. Pastor, yo estoy unido con mi mujer, pero no estamos casados ante un juez, pero sí somos fieles el uno con el otro. ¿Este pacto es legal ante Dios?
¿O necesariamente tiene que ser ante un juez? Gracias por la consulta, estimado oyente. Punto 1. Según lo que usted brevemente cuenta, usted no está casado, usted está en fornicación si su pareja es soltera, o estaría en adulterio si ella fuera casada. Ser fieles viviendo la pareja en unión libre no significa estar casados, ni que eso sea un pacto matrimonial. La unidad sexual no hace un matrimonio. El pacto matrimonial necesita de 3 elementos para ser bíblico. Punto 1. La autoridad. Punto 2. El compromiso público con una promesa. Y punto 3. Que haya testigos del acto. Punto 2. Si ella fuese ya casada, abandone esa relación inmediatamente porque sería adulterio. No se case ya con ella. Punto 3. Si ella es soltera y la relación cumple con las alarmas y los filtros bíblicos que hemos enseñado en este programa, entonces cásese cuanto antes, pero entre tanto no se casa, no tenga relaciones con esa mujer. Punto 4. Si usted está en un ambiente cristiano, usted y ella necesitan convertirse por medio del Evangelio, porque según nos relata, está viviendo en pecado tal como el mundo. Punto 5. Para más detalles, póngase en contacto con el ministerio. Caso 15. Pastor Nicos, ¿puede una mujer que se divorció de un primer matrimonio católico, que tuvo una conversión y luego se casó por la iglesia cristiana, posteriormente se separó y ahora está en otra iglesia cristiana enseñando mujeres? Ella aduce que solo es válido delante del Señor su segundo matrimonio. ¿Qué me dice con respecto a este caso? ¿Y qué tal que el pastor, como el líder masculino de esa iglesia, callen ante esta situación? Gracias por su colaboración. Gracias a usted por su consulta. Su consulta tiene 2 partes. Primero, el tema del matrimonio, y segundo, el tema de la enseñanza de esta mujer en la iglesia. Vamos con la primera parte de la consulta, el tema del matrimonio. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, entonces esa mujer está en adulterio, porque usted dice que se ha casado por segunda vez, por lo tanto, no puede ejercer ningún ministerio en la iglesia, está en pecado. Punto 2. Eso de que se ha convertido, en nuestra opinión, no es cierto. Esa mujer está engañada, dando malos frutos, y el árbol se conoce por sus frutos. Punto 3. Su segundo matrimonio efectivamente es el vigente y el válido, pero usted dice que están separados, por lo tanto, técnicamente hablando, debería restaurar ese segundo matrimonio. Si no se puede restaurar, entonces ya no puede ni divorciarse ni recasarse. Pasemos a la segunda parte, es decir, al ministerio de enseñanza de esta mujer. Punto 1. Esa mujer no está acreditada testimonialmente para dar clases, está en pecado y debe ser disciplinada. Punto 2. El pastor o pastores de esa iglesia deberían impedir a esa mujer enseñar la palabra. El pastorado de esa iglesia que está permitiendo a esa mujer enseñar está errado. Esa mujer es un tropiezo y no tiene credibilidad y no puede tener ningún ministerio en la iglesia. Es divorciada y actualmente separada. Si no puede arreglar su casa, menos podrá arreglar la casa de Dios. ¿Qué testimonio y enseñanza veraz puede dar una mujer a otras mujeres en su actual estado de pecado? Pasemos al caso 16. Mi problema es el siguiente. Yo me casé con una chica de la cual ella se había divorciado hace unos años atrás. Para ser más específico, al pasar el tiempo yo me casé con ella. Y antes de casarnos tuvimos relaciones sexuales. Y bueno, luego nos casamos por civil. Ahora viene el caso de que no sé qué hacer. A la verdad no me quiero divorciar de ella, pero ella sí de mí. Estamos separados a distancia ya que ella está en otra ciudad. ¿Qué tengo que hacer en mi caso? Gracias, estimado oyente, por compartir su caso. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, usted está en adulterio y nunca se ha convertido. Punto 2. Usted debe tratar ahora por todos los medios de restaurar ese matrimonio. No se separe ni se divorcie. Respete ahora ese pacto y esa promesa, aunque haya sido mal hecha. Punto 3. No se divorcie nunca, aunque no se pueda restaurar esa relación. Punto 4. Usted y ella, si se pudiera, necesitan convertirse por medio del Evangelio para el perdón de los pecados y de todos los pecados. Punto 5. Si ella no quiere la restauración del matrimonio, debe quedarse así solo para siempre. Punto 6. Quedamos a su disposición para continuar ayudándole. Caso 17. Pastor, bendiciones. Quisiera saber si una mujer puede divorciarse de su segundo esposo y reconciliarse con el primer esposo y volverse a casar con él. ¿O debe quedarse sola? Gracias por su respuesta. Gracias a usted por su consulta. Punto 1. Si una persona se divorcia de su segundo matrimonio, está cometiendo pecado de divorcio. No puede abandonar el segundo matrimonio para volver al primero, porque eso sería añadir pecado sobre pecado. Si ese segundo matrimonio funciona bien, debe continuar adelante, pero si no funciona bien, solo puede separarse de este segundo matrimonio, pero no divorciarse ni tampoco volver a casarse con el primer esposo. Punto 2.
Dios considera ese segundo matrimonio como un matrimonio legal, y ahora debe respetar su segundo pacto aunque haya sido hecho erradamente fuera de la voluntad de Dios. Punto 3. No puede volver al primer matrimonio. Si lo hace, comete paradójicamente adulterio de su segundo matrimonio. Punto 4. Esa persona necesita convertirse por medio del Evangelio para el perdón de ese pecado de divorcio y de adulterio, así como todos los demás pecados. Punto 5. Espero que no sea su caso. Si necesita algo, escríbanos. Caso 18. Pastor, buenos días. Yo estuve casada por 25 años. Mi esposo me golpeaba y maltrataba. Aún así me quedé con él hasta que él mismo se fue con otra mujer más joven. Yo dependía de él económicamente y tengo 2 hijos que eran menores de edad y estaban estudiando. Durante el primer año que me quedé sola, mi esposo dejó de aportar dinero para sostenernos y fue muy difícil para mí todo ese tiempo. Por eso lo demandé y el juez nos divorció y le impuso una pensión alimenticia para los estudios de mis hijos. No fue mi intención divorciarme, sino que era la única forma de obtener esa pensión. A mí me enseñaron mis pastores que yo no era culpable del divorcio, sino que era una víctima, y que me podía casar de nuevo. Entonces me volví a casar, pero solo estuve con mi nuevo esposo 3 años y lo abandoné por maltrato. Ahora estoy sola, no me he divorciado de mi segundo esposo. Él no acepta el divorcio, pero tampoco quiere estar conmigo. Según entendí en su explicación, yo estoy mal al haberme divorciado. ¿Cuál es mi situación ahora ante Dios? Esta es mi pregunta. ¿Ya no tengo salvación? Bueno, gracias por contarnos su caso un poco extenso. Si las cosas son como usted las cuenta, entonces, punto 1, es más que evidente que usted se ha saltado 2 veces las alarmas y los filtros en el noviazgo. Es imposible no ver en 2 noviazgos a 2 hombres maltratadores. Punto 2, el haberse divorciado y firmado el divorcio del primer matrimonio ha sido pecado. No importa que fuera por una causa de maltrato y de pensión. Hubiera buscado otra alternativa, pero no el divorcio. El fin no justifica los medios. Punto 3. Esos pastores le han engañado y le han inducido al adulterio, pero usted también se ha dejado engañar porque la Biblia le dice claramente que el divorciado si se recasa comete adulterio. Así que aunque esos pastores le han enseñado mal, usted fue libre de elegir recasarse. La culpa no es solo de ellos, es suya. Es finalmente suya por no consultar el manual de instrucciones del matrimonio. Punto 4. El recasamiento de su segundo matrimonio fue adulterio. Usted está en adulterio y las evidencias muestran que usted no se ha convertido, necesita el Evangelio para el perdón de sus pecados y la salvación. Punto 5. Le ofrecemos orientarle más detenidamente si se pone en contacto con el ministerio. Caso 19. Disculpe, Pastor Nicos, ¿me podría responder esta pregunta? Soy mujer, verá. Yo cuando estaba en el mundo me junté con un hombre, pero no firmé ningún papelito ni por la iglesia ni por nada. Luego me separé. Después conocí a otro joven y tuve otra hija, y seguí sola hasta la fecha. Y apenas ahora vine a los pies del Señor, y me reencontré con el papá de mi última hija, el cual quiere casarse conmigo. Pero me han dicho en la iglesia que ya no puedo hacerlo porque la primera unión que tuve fue un matrimonio ante Dios. ¿Qué pasa con mi caso? Gracias por compartir su caso. Punto 1. Estimado oyente, verá. Ese tiempo de vivir juntos sin papelito, como usted lo llama, fue pecado de fornicación en los 2 casos que usted narra. Usted no se ha casado por vivir rejuntada con un hombre. Punto 2. Al no haberse casado con ninguno de ellos, usted está libre para casarse. Punto 3. Teóricamente puede casarse con el segundo varón que le propone casamiento, pero, a mi juicio, no sería sabio ni prudente casarse con él, más si usted dice haberse convertido. Pero no dice que se ha convertido su pretendiente, con lo cual sería yugo desigual, es decir, desobediencia a la palabra de Dios, por lo tanto, pecado. Punto 4. Esos pastores falsos que le dijeron que su primer amante era su esposo es falso. Vivir en unidad sexual, como le dije, no hace un matrimonio. El matrimonio lo constituye un pacto y una promesa matrimonial ante una autoridad. La sexualidad no hace, ni consuma, ni consolida, ni establece el matrimonio. Eso es un gran engaño. El matrimonio lo establece el compromiso público con la promesa de fidelidad. Punto 5. Si necesita más información, póngase en contacto con el ministerio. Caso 20. Hola, pastor. Respeto su forma de pensar, pero discrepo de ella. Veo que tiene un enfoque bastante limitado del tema, pues no aplica el sentido común ni la lógica. Usted tiene limitado el concepto de adulterio y fornicación. A ver si logro que me lo entienda. Jesús menciona en Mateo 5:32 fornicación por el simple hecho de que se trata de una unión ilícita. En dicho caso es adulterio, y él o ella es fornicaria, pero en sí el acto se denomina fornicación.
¿Acaso no sabe usted que cuando un hombre y una mujer se unen fornican y eso es una relación ilícita y son los dos un solo cuerpo? La infidelidad es lo que ocasiona una separación. La infidelidad rompe el pacto matrimonial y por eso viene el divorcio, así como Dios se divorció de Israel, como usted puede ver en Jeremías 3:8, por haber vivido la infidelidad de Israel. ¿No cree usted que debería rectificar su forma de pensar? Bueno, gracias por su valentía en escribir. Punto 1. Ya hemos explicado en conferencias anteriores que fornicación no es adulterio, ni lo puede ser. Sería largo de explicar nuevamente aquí, pero le resumo dos cosas. Primero, que Jesús conoce las dos palabras, por lo tanto, si usa la palabra fornicación es porque no quiere usar la palabra adulterio. Eso lo entiende un niño, es pura lógica. Punto 2. El pasaje de Mateo 5:32 y 19:9 dice al final del versículo que la inocente, si se recasa, comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio si es inocente? Porque sigue vigente su pacto y su promesa a pesar de la infidelidad de su marido. Por lo tanto, no se rompe el pacto como dice usted. Así que tiene el caso cerrado y el argumento derribado. Solo la muerte rompe el pacto matrimonial. Punto 2. La unidad sexual no consolida un matrimonio. Ser un solo cuerpo no es hacer un pacto, como dice usted. También los homosexuales son un solo cuerpo. La unidad matrimonial no se hace con los genitales, se hace con la declaración y la promesa que sale de la boca. Argumento derribado. Punto 3. El caso de Jeremías 3:8, que nombra también, ya lo hemos explicado en nuestras conferencias pasadas. De Jeremías 3 no dice que Dios se divorció de todo su pueblo, sino que sólo amputó al reino del norte llamado Israel. Lea bien el contexto, estimado oyente, y no se deje llevar por los argumentos divorcistas y escuche nuestra conferencia de que Dios no es un Dios divorciado. Dios sigue fiel a Israel. Punto 4. En cuanto a su pregunta de si creo que debo cambiar la idea respecto de este tema, le revierto la pregunta a usted mismo. Estudie más, estimado oyente, porque Dios odia el divorcio. No hay ni un solo divorcio en todo el Antiguo Testamento, ni hay un solo divorcio en todo el Nuevo Testamento. Caso cerrado, argumento derribado. Caso 21. Una pregunta, Pastor Nicos. Mire, hace 6 años me separé de mi esposo. Él desde esa fecha tiene un amante y aunque no vive con ella dice que no le interesa recuperar su matrimonio. Entonces la pregunta de oro es, ¿puedo rehacer mi vida? Durante este tiempo esperé la restauración de mi matrimonio y no ha sucedido nada. Desde hace 3 meses empecé a enamorarme de un compañero de trabajo. Nunca pensé que me pasaría esto. No tenemos una relación aún porque no me he divorciado, ni quiero fallarle a Dios, pero no quiero quedarme sola. La palabra de Dios dice que 2 son mejor que 1. ¿Qué hago? Gracias por su consulta. Punto 1. Si las cosas son como usted las cuenta, bíblicamente hablando, usted no puede rehacer su vida, porque usted ya tiene un pacto vigente mientras su esposo vive y tiene una promesa de fidelidad permanente. No se olvide que usted prometió en las buenas y en las malas, y estas son las malas. Punto 2. Si él no quiere restaurar el matrimonio, usted solo puede separarse, no puede divorciarse ni firmar un divorcio, solo puede separarse. Es más, si usted sabe fehacientemente que su esposo tiene un amante, no consienta convivir con él. Respete su dignidad, no le permita tener relaciones con usted, por justicia y por disciplina. Punto 3. Esa relación que usted tiene con un compañero no puede llevarla adelante. Si lo hace, estimado oyente, si continúa por ahí, ese camino terminará en inmoralidad y adulterio. Solo puede restaurar el matrimonio o quedarse sola. No se meta en tentaciones. Punto 4. ¿Dónde están los pastores de su iglesia en este caso? Punto 5. Ese pasaje que usted usa de Eclesiastés no es un pasaje para justificar una relación estando usted casada. Usted está fuera de contexto usando ese pasaje. Con su criterio de aplicación tan libre del texto, podríamos entonces aplicar ese pasaje a los homosexuales, y ellos entonces dirían 2 mejor que 1. Lo que dice el texto es que, evidentemente, 2 siempre es mejor que 1, pero en situaciones normales de la vida cotidiana, no pecaminosas. Caso 22. Pastor Nicos, tengo 2 dudas. Primero, el pastor que tuve es recasado. ¿Está en pecado? Su primera esposa aún vive, y él se casó por el civil y por la iglesia con la última. La segunda consulta es, mi suegra es pastora, se casó y se divorció. Luego se casó y se divorció otra vez. Y se va a volver a casar por tercera vez.
¿Cómo ve usted estos casos? Gracias por su consulta. Punto 1. Ese pastor que usted nombra recasado está en adulterio y no puede ejercer el pastorado. Debe ser disciplinado y apartado del ministerio. Es un hombre perdido y dando muy mal testimonio. Punto 2. En cuanto a la suegra, la supuesta pastora, le digo que no existen en la Biblia pastoras. Eso es pecado de rebelión. El pastorado es solo para hombres. Punto 3. Por lo que cuenta, su suegra está en adulterio. Es un escándalo lo que cuenta de ella. Debería estar disciplinada y apartada de cualquier actividad de la iglesia. Es un tropiezo para los demás y un muy mal testimonio. Punto 4. Si necesita algo más, póngase en contacto con el ministerio. Caso 23. Nos envían este comentario. Pastor, muchos divorcistas usan el versículo de 1 Corintios 7:15 para defender el divorcio. El texto dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Gracias por el comentario. Punto 1. Los que se aferran a este pasaje no se dan cuenta que el verso dice repetidamente sepárese, no divórciese. Se puede uno separar pero no divorciar. Punto 2. Los que se aferran al verso 15 se olvidan de leer el verso 10 y el verso 11. El verso 10 manda que uno no se separe del cónyuge, y el verso 11 dice que si se separa, entonces no se case o reconcíliese. Eso lo entiende un niño. El punto 3. El léxico griego hunde aún más al divorcista porque la palabra separación en el griego no es la misma palabra que para divorcio. En 1 Corintios 7:15 se usa la palabra griega para separación, pero no se utiliza una palabra para divorcio. Eso se puede constatar hoy por cualquier internauta que busque un léxico griego o un interlineal en la red. Punto 4. Los divorcistas fuerzan, manipulan, rebuscan lo que sea con tal de hallar una mini puerta para el divorcio, pero no la hay. Están dando patadas contra el aguijón. Caso 24. Pastor, si alguien se casó con su pareja que le hicieron brujería y luego esa persona es liberada, ¿se puede disolver el matrimonio? ¿Puede casarse con quien esta persona ame de verdad? Gracias por la consulta de su caso. Punto 1. Si alguien se casa, no es porque le hicieron brujería, sino porque libremente ha decidido casarse. El diablo no fuerza la libertad humana. El hombre es libre. Ni Dios mismo fuerza la libertad humana, mucho menos el diablo. Eso que usted dice es superstición, y la superstición es mentira. No se casó por influencia de brujería, sino que se casó por su libre decisión. Lo de la brujería es simplemente una excusa. Punto 2. Esa persona ahora está atada en ese matrimonio para siempre. No puede ya nunca volver a casarse entre tanto su marido vive. Así dice el manual. Punto 3. La supuesta brujería es falsa y la supuesta liberación también es falsa. Ambas son pecado. Caso 25. Una consulta, pastor. Entonces, ¿cómo encaja Deuteronomio capítulo 24, versículo 1? Agradeceré enormemente su respuesta. Gracias por su consulta. Estimado oyente, ya hemos dicho en conferencias pasadas que Deuteronomio capítulo 24 no es una ley de divorcio, sino que es solo una ley de protección a la mujer. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 fue una ley para que el marido perverso de aquel entonces que vivía en Israel, un marido que ya no quería a su esposa, no la matara para quedar libre y luego así casarse con otra. Esa es la razón por la que se hizo esa ley, una ley que a la vez documentaba la razón del despido y así protegía a la mujer de la muerte. Le invito, estimado oyente, a repasar dicha conferencia sobre Deuteronomio capítulo 24 en el podcast de la página de josafm.net. Caso 26. Pastor Nicos, ¿qué hay de un hombre que se ha casado 2 veces con una divorciada? O sea, yo. Me divorcié de la primera mujer por abandono de parte de ella. Luego me casé con la actual y de la actual estoy en trámites de divorcio debido a que no llegamos a un acuerdo de la residencia. Estando así las cosas, ¿puedo rehacer mi vida únicamente con una soltera o con una viuda? Gracias por compartir su caso. Punto 1. En su caso, tal cual usted lo cuenta, usted está en adulterio por haberse recasado con la segunda esposa. Punto 2.
Si está en trámites de divorcio, anule ese trámite, estimado oyente, no se divorcie. Trate de arreglar esa frivolidad del tema de la residencia con su actual esposa, pero no se divorcie. Punto 3. No puede rehacer su vida con nadie. Lo único que tiene que hacer es rehacer su segundo matrimonio, es decir, respetar su segundo pacto y su promesa de fidelidad que dio el día del casamiento. Punto 4. Tiene que convertirse por medio del Evangelio porque su situación es grave, está en adulterio. Caso 27. Mi pregunta, pastor, es, si te divorcias siendo aún no creyente, es decir, cuando aún no conoces esta ley bíblica, ¿te puedes casar ahora que ya te has convertido y hacer otro hogar? Si se ha casado, ¿tendría que abandonar ese hogar y a sus hijos o permanecer solo? Gracias por compartir su caso. Punto 1. Todo divorcio, sea de un creyente o de un no creyente, es pecado. Dios igualmente le llamará a cuentas al no creyente por ese pecado el día del juicio, aunque en la tierra no haya sido creyente. Punto 2. Hemos dicho ya varias veces que la conversión no anula el pacto matrimonial hecho antes de la conversión. Por lo tanto, no puede volver a casarse porque sigue vigente su pacto matrimonial y su promesa de fidelidad. Punto 3. Esa persona, si se ha recasado después de la supuesta conversión, entonces es que no se había convertido. Un convertido que lee la Biblia y el Espíritu de Dios le guía a la verdad, no puede volver a casarse. Punto 4. Ahora, en su segundo matrimonio solo queda una cosa: respetar y cuidar ese segundo matrimonio. No debe abandonar a su segundo esposo, eso sería pecado sobre pecado. Punto 5. Esa persona debe conocer el Evangelio para la verdadera conversión que antes realmente no tuvo, y de esa manera sí obtener el perdón de los pecados y la salvación. Caso 28. Hola, pastor, quisiera hacerle una consulta. Tengo una amiga que dice que las cosas que usted dice aplican solo a una persona que está casada por la iglesia. Pero si está casada solo por civil, entonces sí, uno se puede divorciar las veces que quiera y volverse a casar. Gracias por su consulta. Punto 1. ¿Qué base bíblica documental tiene su amiga para decir tamaño error de que las cosas que uno comparte son solo para los casados por iglesia? Punto 2. La Biblia no habla de casamiento por civil o por iglesia, eso es algo moderno. La Biblia habla de un pacto hecho ante una autoridad y la Biblia habla de promesa de fidelidad ante testigos. Por lo tanto, se case como se case, si reúne los tres requisitos de autoridad, promesa y testigos, entonces están casados, sea en cualquier época, generación, país o religión. Dígale a su amiga que está equivocada. Punto 3. La Biblia dice que ni aun por casamiento civil uno puede divorciarse. Esa argumentación su amiga se la ha sacado de la manga. Pregúntele a su amiga de dónde ha sacado sus argumentos porque la Biblia no dice nada de eso. Caso cerrado. Caso 29. Saludos, pastor Nicos. Mi esposo se fue con otra mujer. ¿Yo no podría volver a casarme? Es mi pregunta porque él ya tiene hijo con ella. Gracias. Bueno, gracias por su breve consulta. Punto 1. En este caso no puede volver a casarse porque tiene vigente su primer pacto y su promesa de fidelidad hasta la muerte. Punto 2. Que el esposo haya tenido un hijo con otra mujer no es motivo para que usted vuelva a casarse. La Biblia no le da permiso para eso. Ya hemos dicho varias veces que el adulterio no es motivo de divorcio. Punto 3. Sin pretender ser frívolo, si no se puede restaurar el matrimonio, debe quedarse sola. Punto 4. Si necesita algo más, escríbanos. Caso 30. Pastor, tengo dudas en cuanto a la fornicación. Como usted lo explicó, está muy claro, pero si por ejemplo mi esposo tiene relaciones con una prostituta, ¿usted cree que no cometió inmoralidades sexuales con ella, aparte de adulterio? Es muy difícil para mí entender por qué la Biblia no dice nada de lo que usted dice sobre relaciones ilícitas. Creo que cualquier acto de inmoralidad sexual es fornicación. ¿Podría ayudarme enviándome una copia, por favor? Gracias, que Dios le bendiga. Gracias por su consulta, estimado oyente, sea hombre o mujer. Punto 1. Las relaciones de una persona casada con una prostituta son adulterio. No existe inmoralidad sexual para el casado, siempre es adulterio. Punto 2. En cuanto a que le es difícil comprender nuestra tesis argumental sobre por qué porneia, o sea fornicación, se refiere a uniones inválidas tipo incesto, bigamia o uniones homosexuales, pues yo le diría que vuelva a repasar por favor el audio y le enviaremos la tesis por escrito para que la entienda más detenidamente. Punto 3.
Con todos los respetos, debo decirle que la autoridad la tiene la palabra de Dios, y allí dice claramente que fornicación no es adulterio. Fornicación ahí se refiere a uniones fornicarias tipo incesto, bigamia o uniones homosexuales, las cuales solo esas pueden ser divorciables. El resto quedan todas atadas para siempre. ¿Por qué decimos que fornicación es, por ejemplo, incesto? Pues porque fornicación es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados, y el único significado que encaja en el contexto del pasaje de Mateo 19:9 es uniones inválidas tipo incesto, bigamia o uniones homosexuales, es decir, uniones fornicarias. Punto 4. Le enviaremos la copia de la tesis tal como nos la ha pedido. Caso 31. Estimado Nikos, tengo dos dudas sobre el divorcio. Primero, un matrimonio no cristiano acepta a Cristo. Pasado el tiempo, el hombre tiene relaciones sexuales con la cuñada de su esposa, o sea, la mujer del hermano de ella. ¿Esta acción es incesto? ¿Puede ser causa de divorcio? ¿O solo es un caso de adulterio? Gracias por la confianza en la consulta. Analicemos primero este caso. Punto 1. Es evidente que esa persona nunca se convirtió si ha tenido relaciones con la cuñada de la esposa. ¿Usted cree que una persona convertida haría eso? Punto 2. En este caso que usted cuenta, la cuñada de su esposa, eso no es incesto, simplemente es adulterio. Incesto sería si la relación sexual fuera con la hermana de su esposa, pero usted me dice que es con la esposa del hermano de su esposa, con lo cual eso no es incesto. Punto 3. El caso que usted cuenta no es causa de divorcio, porque ese hombre no se casó con la cuñada política, simplemente usted informa que tuvo relaciones sexuales con la cuñada de su esposa, pero ese no es motivo de divorcio por parte de su esposa. Como usted bien dice, es solo un caso de adulterio, no es incesto ni motivo de divorcio. Y hasta aquí, estimado oyente, con algunas de las muchas consultas que nos han llegado al ministerio. Solo hemos hecho una pequeña selección de casos concretos, de relatos cortos y representativos. Hay 100 casos más que hemos recibido y 1000 combinaciones complejas en este importante tema del divorcio, el segundo tema más importante en la Iglesia después de la salvación. Para cualquier consulta, preguntas, comentarios y sugerencias, escríbenos. nikos@gmx.es. Les ha acompañado en esta especial emisión radial Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro, aquí en Josa FM, Valencia, España.